Hoy nuestra invitada es la ministra de Salud, Carolina Corcho. Ella está tramitando la reforma, quizás la más polémica de todas las reformas del gobierno. Señora ministra, la reforma a la salud ya causó una crisis ministerial. El documento publicado por Cambio partía de una afirmación según la cual las sugerencias de los ministros de Educación, Hacienda, Agricultura y el director de Planeación Nacional no habían sido incluidas en el articulado final del proyecto. El mismo día en que estaban sacando a Alejandro Gaviria del gobierno, el presidente Petro convocó a los jefes de los partidos políticos para discutir la reforma. Pero unas semanas después, ellos también dijeron que sus sugerencias no habían sido consideradas ni aparecían en el articulado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que usted no está recibiendo sugerencias? Pienso que ya este tema se surtió, se escuchó, se resolvieron esas inquietudes y eso se refleja en ese documento del ministro de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, en este proceso de construcción y de diálogo, porque esto habla bien de la reforma a la salud, es decir, ha habido una amplia disposición al consenso y a la escucha. Se hace la reunión con los partidos políticos, con los cuales tuvimos unas mesas técnicas de trabajo con cada uno de sus representantes, donde participamos como Ministerio de Salud y Protección Social, también con invitación y participación de los ponentes designados por el Congreso de la República para adelantar este debate, y en ese sentido se generó otro capítulo. Si ustedes revisan, el proyecto radicado respecto a la ponencia ha cambiado de manera importante y creo que se mejoró mucho el proyecto de ley con un nuevo capítulo que se llama La gestora de salud y vida, con base a la propuesta presentada por los partidos políticos. Entonces yo creo que todo este proceso lo que ha hecho es mejorar mucho la ponencia que ya ha sido presentada al Congreso de la República y que por supuesto surtirá otra serie de modificaciones, Daniel, porque el debate apenas empieza. El Congreso de la República tiene el escenario y los instrumentos de las proposiciones para que los partidos políticos continúen haciendo sus sugerencias y aportes. Ministra, usted nos dice que ese debate ya se surtió, pero la realidad es que no se ha surtido del todo, porque todavía hay sobre la mesa una serie de cruces de versiones entre los directores de los partidos y lo que dice el gobierno. Hubo este primer momento de lo que pasó con el documento de los ministros, pero también hace unos pocos días los directores de los partidos dijeron, nos sentamos con la ministra, dimos unas sugerencias y vemos que eso no se incluyó. Efraín Cepeda en su momento dijo que no valía la pena seguir haciendo esas reuniones porque sus sugerencias no eran tenidas en cuenta. Entonces, en ese cruce de versiones, ¿cuál es la realidad? ¿Incluyó usted las sugerencias o no? Porque las dos cosas no pueden ser verdad. Bueno, hay varios elementos y es necesario entender que el debate apenas comienza. Este es un proyecto de ley que apenas se va a discutir en el seno del Congreso de la República. Insisto, si hacemos una revisión y hagamos, digamos, este detalle que es muy importante que el país lo conozca, porque yo creo que es importante que hablemos de los contenidos de la reforma a la salud. De pronto el país ha estado discutiendo, digamos, las discusiones de las personas, pero creo que es importante ir a los contenidos sobre qué cambió. En la propuesta inicial que se radicó con los aportes de los ministros en el capítulo de evolución y transición del sistema de salud, se considera la posibilidad de que las EPS que funcionan continúen, solo que con unas nuevas condiciones. Estas condiciones que se consideran allí son unas condiciones de territorialización, porque hoy tenemos EPS, por ejemplo, que tienen 4 millones de afiliados en Bogotá, pero luego en un municipio de Colombia tienen 200, 300, 1.000 personas, y ellos mismos han expresado que es imposible hacer alguna gestión de la prestación de servicios en estos territorios. Entonces se consideró que bajo este tema de la territorialización de las EPS, de la implementación de la atención primaria en salud. ¿Qué es la atención primaria en salud? Lo que hemos discutido en el país como los centros de atención primaria en salud, que en ese caso se consideró pueden ser públicos, privados y mixtos. Y las EPS en ese primer borrador podrían administrar centros de atención primaria en salud privados que ya existen en Colombia. El centro de atención primaria no es ese puesto de salud decaído, que nos avergüenza, por supuesto, porque no debió pasar en Colombia que se abandonara.
a más de 17 millones de colombianos a su suerte con una red pública hospitalaria decaída. El Centro de Atención Primaria en Salud es ese primer punto de conexión y contacto con el médico general que hoy cualquier colombiano tiene para ingresar al sistema de salud. En ese sentido, se consideró en ese capítulo que ese centro de atención primaria en salud privado, público, mixto, podría ser administrado por una EPS y que esa EPS, pues evidentemente, las buenas, las que funcionan, podrían continuar bajo este nuevo modelo de atención en el sistema. Entonces, miren un cambio tan importante que ya hubo en ese primer momento. En el segundo momento, cuando ingresan los partidos políticos, emerge otro capítulo porque los partidos políticos hacen una serie de propuestas. El 95% de acuerdo con ellas. Por ejemplo, una que a mí me parece magnífica. El tema de que hoy no hay reconocimiento del sistema de salud de licencias de maternidad para las mujeres del régimen subsidiado. A mí me pareció esto maravilloso y nosotros hicimos una inclusión de ese artículo solicitándole al ministerio haciendo un concepto de impacto fiscal. De acuerdo a nuestros cálculos, esto le cuesta al país 800.000 millones de pesos al año, casi 1 billón de pesos al año aproximadamente, pero nos parece una medida de justicia social que está incluida y que dependerá fundamentalmente del visto bueno de Hacienda. Pero también hubo otro conjunto de propuestas respecto a la educación médica, respecto al acceso a especialidades médicas, y se incluyó un artículo en el cual se considera un examen único nacional para las especialidades médico-quirúrgicas, en las cuales de ahí las universidades e instituciones de educación superior seleccionarían las mejores puntajes y personas para poder permitir un acceso más democrático, legítimo, transparente y ecuánime a las especialidades médico-quirúrgicas. Se incluyó otro artículo que fue discutido con las instituciones de educación superior porque fíjense lo importante el aporte de los partidos. Ellos nos ponen sobre la mesa algo que nosotros no teníamos considerado con detalle y es el tema de la formación del personal de la salud. Tenemos una oferta importante en las universidades públicas, pero estas no pueden pagar a los hospitales públicos porque si no tendrían que subir las matrículas. Entonces la ley crea un instrumento para que los hospitales públicos sean prioritariamente centros de práctica para las instituciones de educación superior y que eso nos permita aumentar cupos. Ahí se dio respuestas a otro tema de los partidos. Llegamos a un acuerdo que es una base inclusive de uno de los gobiernos de los partidos participantes, que es el Partido Liberal, en términos de que el sistema, y yo creo que esto debería ser un pacto social de todo el país, es un solo sistema de seguridad social en salud. La Ley 100 creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Yo creo que no debemos retroceder en generar dos sistemas distintos que discriminen a los colombianos. En este punto estamos hablando de un sistema de aseguramiento social y ojo, hay que aclarar qué significa esto del aseguramiento social, porque se le ha dicho al país que este proyecto de ley acaba con el aseguramiento. Eso es falso. Uno de los aspectos más importantes que aportó la Ley 100 es cómo se financia el sistema. Eso es lo que se llama la seguridad social. El sistema se financia de manera solidaria por los aportes de los impuestos de los colombianos y por los aportes para fiscales, de trabajadores y empleadores en menor medida por el efecto de una reforma tributaria que se hizo en Colombia en el año 2012. Todos concurrimos y quienes no se enferman, financiamos a quienes se enferman. Esa es la seguridad social. Eso es lo que genera admiración en el mundo entero. Eso es un avance que nosotros reconocemos y por tanto nosotros sostenemos el sistema de aseguramiento social. Porque si hay algo en lo que tenemos que estar de acuerdo es que no podemos mandar un mensaje al país que vamos a generar un sistema de salud que tuvo ese avance en las pasadas décadas para que discrimine de nuevo colombianos, como lo hacía el Sistema Nacional de Salud, entre unos trabajadores que estaban en el Instituto de Seguros Sociales y otros colombianos que eran atendidos por caridad por lo público. Eso fue superado por la Seguridad Social en Colombia y se ratificó el acuerdo de que eso seguía vigente en Colombia y es un solo sistema universal igualitario donde no puede ser discriminado un bebé, un niño o una niña
por ser de bajos ingresos del Pacífico, del sur de Colombia, debe tener las mismas oportunidades de atención en todo el territorio nacional. Eso fue un avance importante. Sale un nuevo capítulo, que es el que ustedes pueden encontrar en la ponencia. En ese capítulo se acoge la propuesta de los partidos que ya no sean EPS, sino que se conviertan en gestoras de salud y vida. Los partidos políticos proponen, ojo Daniel y Federico, porque en este momento nosotros los colombianos con recursos públicos que se financia la salud, le pagamos a las EPS el 8% del régimen subsidiado y el 10% del régimen contributivo por administrar billones de recursos públicos. Eso equivale a 6.6 billones de pesos que pagamos de entrada para la administración de recursos públicos. Los partidos, y me parece a mí con muy buen tino, dicen bajemos eso al 5%. Entonces, eso es una consideración que aparece allí de bajar al 5% y hubo una discusión respecto a generar el resto por incentivos de calidad. Pero lo que planteamos allí nosotros es que los incentivos por calidad no es solamente al gestor, sino a toda la cadena de servicios de salud. Porque hay un concepto, digamos, que a mí quizás me parece muy ideológico, pero quisiera explicarlo acá, porque es el concepto, digamos, que divide o que genera diferencia de alguna manera. Se dice que la gestora o la EPS se encarga de la gestión integral del riesgo, es decir, el cuidado de la vida, en términos sencillos para el colombiano de a pie. Pero resulta que para que se dé esa gestión integral del riesgo, en el nuevo modelo que nosotros estamos proponiendo, no participa solo la EPS. Participan, por ejemplo, los entes territoriales, el gobierno nacional y los gobiernos locales con la gestión de los determinantes sociales de la salud. Un ejemplo, La Guajira. Tú no resuelves el problema de desnutrición a La Guajira si no resuelves el problema del agua. Y hay un capítulo en el proyecto de ley que se llama Determinantes Sociales de la Salud, para crear instrumentos de gestión del Estado, para gestionar el problema medioambiental. Por ejemplo, en el Bajo Cauca, tenemos enfermedades asociadas al mercurio por el extractivismo minero ilegal que utiliza mercurio e inunda los peces que se come la gente, y a partir de eso hay enfermedades congénitas, enfermedades de todo orden que si no controlas el mercurio no vas a resolver. Ahí hay un eslabón, pero aparte de eso no hay gestión del riesgo en salud si el hospital o la clínica no atienden a ese paciente. Ese es otro eslabón de la cadena. No hay gestión del riesgo si la gestora o la EPS, en este nuevo proyecto se llama gestora, no hace la articulación entre el centro de atención primaria en salud y las clínicas de mediana y alta complejidad. Esa es otra cadena. Tampoco va a haber cuidado en la vida de Colombia si los colombianos no hacemos el aporte de los impuestos y el fondo ADRES paga esa prestación de servicios. Es decir, la gestión integral del riesgo es todo, no es solo adjudicable a un actor del sistema. Luego, si se van a dar incentivos por resultados en salud, los incentivos tienen que ser ponderados y repartidos entre los distintos actores del sistema que lo hagan bien. Esa, digamos, fue una divergencia, pero eso se puede solventar y resolver. Entonces, en ese sentido, en esta última ponencia, ustedes ya encuentran ese capítulo en las gestoras, es decir, las EPS van a tener una transición de 2 años, ojo. En esos 2 años, las EPS van a tener que adoptar el nuevo modelo de atención donde vamos a territorializar la población, la vamos a organizar, las EPS van a organizar los CAPS, unos serán públicos, otros privados, otros mixtos, van a continuar haciendo la articulación entre ese nivel primario, que es el que no existe en Colombia, esa prevención y promoción, pero cuando se detecta la enfermedad, alguien tiene que hacer esas vueltas de remisión a la clínica, al hospital, etcétera, ¿cierto? Y van a ser territorializadas. En 2 años, las CPS que cumplan las funciones o los mecanismos regulatorios de la Superintendencia de Salud, que hoy no cumplen la mayoría, pueden convertirse en gestoras de salud y vida, es decir, en administradoras de recursos de la salud, mientras que de manera simultánea, y esto requiere una transición, y esto también se acordó con los partidos, va a haber un pagador único. Ese fondo ADRES que hoy recauda todos los recursos de la salud, hoy ya lo hace, no es que nosotros vayamos a crear un gran seguro social, porque otra cosa que hay que aclarar, el aseguramiento es todo. Hoy el aseguramiento del sistema es todo el sistema de salud con una financiación pública, eso no lo crea la ley. Ese fondo ADRES es un pagador único
que en principio va a ser giro universal, es decir, la EPS le dice, páguele a esta clínica, páguele al hospital, pero va a haber un momento en que ya el ADRES sea pagador único, hace el reconocimiento de las cuentas, la auditoría y paga, como ocurre en la mayoría de sistemas de salud en el mundo, porque eso nos ahorra mucha burocracia. Simplifica demasiado el ejercicio del flujo de recursos a clínicas y hospitales. Recordemos, Daniel y Federico, que es que hablamos como si el sistema estuviera perfecto, es que nosotros recibimos un sistema en crisis, recibimos un sistema donde hay una deuda de más de 23 billones de pesos, demostradas en las cuentas por pagar de las EPS. Hace poco hubo un asunto fuerte en Chile, porque al presidente Boric se le reclamaba el rescate de la red privada de salud. ¿Y sabe cuánto era la deuda ya? El déficit, 3 billones de pesos colombianos. Aquí llevamos 23 billones de pesos y eso no es un escándalo suficiente para que haya una reforma y para que se puedan establecer mecanismos de flujo directo a las clínicas y hospitales que hoy tienen que cerrar, que no pagan trabajadores, que los pauperizan, que los precarizan. Eso es a lo que yo quiero llevar, es que el sistema está en una crisis que nosotros recibimos y la reforma es una respuesta a la crisis, no es que la reforma sea la crisis, como cierta narrativa de la oposición quiere mostrar en el país. Es que no es una crisis. Miren este dato, entre el 2005 y el 2020, el 46.6% de las muertes en Colombia eran muertes evitables. Evitables. Pero además les quiero decir que un indicador elemental que mide el desarrollo de un Estado, de una democracia, de una sociedad, es el indicador de mortalidad materna. Colombia tiene unos indicadores comparables con los países de la OCDE que son inaceptables, que una mamá se esté muriendo en el Pacífico, que un bebé no pueda nacer en Colombia, en la mitad del país, esto es inaceptable. Y esto no debería generar ni polarización, ni odio, esto no debería tener banderas políticas, esto debería ser una causa común de todos los partidos políticos en Colombia. De eso se trata esta discusión. Hay algo que está en la raíz de esta discusión, ministra, que es ese nuevo papel de las EPS, en donde el proyecto de ley excluye su misión como aseguradores del sistema. Ya no van a ser más aseguradores del sistema. ¿Por qué en la visión del proyecto de reforma en la salud suyo y del gobierno del presidente Petro se excluye ese papel para las EPS? Bueno, lo primero que te quiero decir, Daniel, es que hoy las EPS no son aseguradoras. Esa es la realidad. Hoy, si yo le aplico normatividad de habilitación a las EPS para que sean aseguradoras, las tengo que liquidar todas. Las EPS han sobrevivido en Colombia por más de 14 actos administrativos que se han emitido en los últimos gobiernos para bajar los estándares de habilitación y exigencia y para que instituciones inclusive malas cumplan. Todo el tiempo los gobiernos colombianos han estado solventando esto. La última solventación económica que hizo fue el acuerdo de punto final, donde se aportaron de recursos de todos los colombianos más de 6 billones de pesos para llenar esas deudas y ese hueco fiscal, actos administrativos para que las cajas de compensación familiar puedan capitalizar con recursos de la Parafiscalía Pública del FOSFEC para la protección del empleo en Colombia, aportes del FINDETER, recientemente firmamos de 500.000 millones, es decir, para tú ser un asegurador tienes que tener un elemento y es poder sustentar una capacidad financiera que hoy no tiene ningún EPS. Sustentar mecanismos de reaseguros. Daniel y Federico, por ejemplo, en Hidroituango había un seguro de esa obra. Cuando se desploma la obra, aparecen mecanismos de reaseguro para responder. Eso no pasó en Colombia. No va y toca la puerta en Londres. Aquí el que reasegura es el Estado con plata pública. Exactamente. Y aparte de eso, cuando tú eres un asegurador, tú tienes que cumplir con algo que se llaman reservas técnicas. Dado que las EPS no podían cumplir con eso, lo que se hizo en Colombia fue posibilitar que de los recursos públicos, ojo, Daniel y Federico, de los recursos públicos de la UPC, una parte se invirtiera en reservas técnicas, es decir, en capitalización privada, en inversiones privadas. Yo realmente no sé si esto es constitucional o no,
pero la Corte ha dicho que estos son recursos públicos de destinación específica solo por la salud, y para poder sustentar a las EPS, los gobiernos colombianos han emitido normatividad para que los propios recursos públicos hagan inversiones de capital privado para poder soportar las deudas, y aún así no las soportan. Entonces, imagínate, Daniel y Federico, miremos el escenario donde la ley de la República las declara aseguradoras. Supongamos que el Congreso de la República aprueba esto. Inmediatamente esto deriva en que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene que emitir una normatividad mucho más estricta que la que hay hoy, e inmediatamente se declaran en insolvencia todas las EPS y tendríamos que volver al Congreso de la República a que resuelva esta situación. Algunos de los técnicos de los partidos planteaban, pero ¿por qué no creamos una figura de un asegurador atípico? Pues no sé, me parece demasiado extraño, digamos, que el Congreso genere una figura muy rara que no existe en Colombia, es asegurador pero no es asegurador, eso genera un riesgo jurídico enorme para el país, generar figuras que luego no vamos a ver cómo hacer la inspección, vigilancia y control porque no hay claridades sobre el respaldo de capitales frente a esto. Entonces, la discusión sobre esto no es meramente conceptual e ideológica, sino que parte de una realidad. Les quiero contar una cosa, las EPS, yo he estado conversando con varios de ellos, y hoy, sin esa propuesta de que sean aseguradores, varios se acercan a decirnos, frente a la posible liquidación de otras EPS que no funcionan, que no operan, se nos acercan a decirnos, doctora Corcho, nosotros le recibimos esos millones de pacientes, pero ponen dos condiciones. Por ejemplo, si yo liquido hoy Sabia Salud, yo le he explicado esto mucho al país. Primera condición, emitan de nuevo un decreto donde se flexibilice y se baje aún más las condiciones de habilitación, porque si no, o que haya capitalización en el país. Eso ya se intentó. En el caso de Saludcop, Medimás, el gobierno del momento capitalizó a Cafesalud con 200.000 millones de pesos de bocas para poderle trasladar los millones de ciudadanos de Saludcop, y además pues de que eso tuvo una serie de discusiones fiscales, disciplinarias y hasta penales, hoy Medimás está liquidada. Entonces yo hago un llamado a la sensatez. No podemos seguir dándole la vuelta a lo mismo, proponiendo lo mismo. O sea, esto se trata, nosotros hemos convocado lo mejor del pensamiento democrático, institucional, constitucional de este país, para que nos ayuden a pensar una alternativa. Esto no es un asunto que el gobierno se ensañó contra las EPS, como alguna narrativa lo ha querido mostrar, sino que esto está en quiebra. Y la preocupación que nosotros tenemos es que si permitimos que el castillo de naipes y dominó de las EPS que ya están quebradas se lleven las demás, arrasen a las clínicas y los hospitales, que son el eje de la prestación de servicios en Colombia. Esto se explicó en las mesas técnicas, Daniel y Federico. Perdón, el ¿sí? tema, digamos, del capital y el manejo de los recursos, por supuesto, es central en esta discusión de cuál va a ser el futuro de las EPS. Digamos que el negocio bueno es manejar los recursos y contratar fundamentalmente con las IPS del mismo grupo. Yo quisiera preguntarle, para que lo explique de la manera más clara posible a la audiencia, es porque usted no quiere que las EPS sigan siendo aseguradoras del sistema o manejando, digamos, directamente los recursos. No es que yo no quiera, Federico, es por la razón que te estoy explicando. En este momento, si liquidamos las más de 15 EPS que no cumplen desde hace muchos años, aquí hay varias advertencias de la Contraloría General de la República, al Estado, al gobierno colombiano, donde han dicho, ustedes están generando unos estándares de exigencias a unas instituciones que manejan billones de recursos públicos de los colombianos, que son responsables de la vida de los colombianos y no están cumpliendo. Son advertencias de la Contraloría. Si yo hoy, inclusive sin proyecto de ley, emito un decreto haciendo las exigencias que debería hacerse a las EPS, que se las han tenido que rebajar en más de 10 actos administrativos por los gobiernos anteriores para que pervivan, las llevo a la liquidación. Y eso no le conviene al país. Ministra, eso no le conviene al país. Ministra, hace unos días estábamos hablando de este asunto con el presidente Petro y nos dijo algo que quisiera mostrarle para que siguiéramos hablando. Por favor, si pudiéramos ver el video de esa parte de la entrevista del presidente Petro con la ministra. El modelo de salud EPS
Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. Ya, estas son las mismas. Vamos hasta ahí. Señora ministra, la pregunta es muy concreta. Si no llegara a pasar la reforma a la salud, ¿usted es partidaria de dejar colapsar el sistema para mostrar que no puede funcionar de otra manera? Daniel, nosotros no vamos a dejar colapsar el sistema, pero es que no tenemos instrumentos, Daniel. Yo te pongo la situación en la que yo estoy. En 2 años, si no hacemos nada, se tiene que liquidar el régimen subsidiado. Y en 5 años, si no hacemos nada, terminaría por efecto dominó liquidado el régimen contributivo. La propuesta que está haciendo el gobierno es salir esto de fondo, no aplazar el problema. Porque nosotros entonces podríamos emitir unos actos administrativos y aceptar frente al país entonces que el Estado colombiano está entregando billones de pesos a particulares de los cuales depende la vida de los colombianos y además con los indicadores de salud pública que acabamos de decir y que no se puede hacer nada. Eso es ético para una sociedad, tener que aceptar que entonces no podemos hacer nada frente a una decisión que se tomó seguramente muy bien intencionada, seguramente quienes hicieron el diseño institucional de este sistema esperaban otra cosa, pero la realidad es que no operó. Y esa es la razón por la que estamos presentando la reforma a la salud. Y por eso nosotros hacemos un llamado a la sensatez, porque además tenemos unos problemas, además de lo financiero, muy graves. Es que es demasiado grave que en Colombia nosotros tengamos más de la mitad del territorio nacional desprovisto de los servicios básicos de salud, que porque no eran rentables económicamente. Los colombianos destinamos billones de pesos de los aportes de nuestras cotizaciones para hacer un pacto social de aseguramiento social, para hacer un pacto de equidad. Y estos recursos se dirigieron solo al norte de Bogotá, a las grandes ciudades. El sistema de salud abandonó a la mitad de nuestros compatriotas, en donde no hay salas de parto, en donde no hay un servicio de urgencias, en donde muchos ciudadanos tienen que morir o tienen que resignarse, y lo único que tienen es un médico ancestral y una partera. Nosotros estamos luchando para cambiar eso. ¿Por qué eso tiene que generar odio en Colombia? Que nosotros estemos diciendo hay que redistribuir los recursos de la salud para que un niño en Colombia, en el Pacífico, tenga una sala de partos. Porque la mitad del país no hay un médico y una enfermera, porque no les pagan, porque el sistema es absurdo, porque el sistema tal y como está diseñado redirecciona mayores recursos al norte de Bogotá, a las zonas de las grandes urbes, pero por ejemplo en Arauca, pero por ejemplo en Bichada, se redireccionan menos recursos bajo el discurso de alguna tecnocracia en Colombia que dice que allá son corruptos. Entonces que se muera la gente. Sí, ministra, quisiera retomar la conversación con el presidente para hacer una pregunta muy concreta sobre el uso y la destinación de esos recursos. ¿Ustedes les están pagando a tiempo a las EPS o están demorando de golpe los pagos para que quede en evidencia el problema financiero en el que están? Estamos pagando cumplido y le quiero explicar lo siguiente, Federico. El pago de la UPC, que es la cifra per cápita que paga el Estado por cada uno de los afiliados, se paga ex ante. Ya fue pagado todo. Los 6.6 billones que se le pagan a las EPS ya los tienen ahí. Los recursos que se pagan posteriormente son los denominados presupuestos máximos, que son recursos de alto costo, que han ido aumentando de manera exorbitante e insostenible de alguna manera desde el punto de vista fiscal, porque esto es un sistema de salud que no hace prevención. Yo les quiero explicar una cosa, para que ustedes miren por qué esto no es un sistema de aseguramiento privado, como quieren mostrarlo. Un seguro privado, cuando asegura un carro, ese seguro privado tiene que hacer prevención para que no se roben el carro, porque si se roban el carro, tiene que soportar con sus mecanismos de reaseguro y con sus recursos. Como las EPS facturan contra el Estado,
por procedimientos de alto costo, pues evidentemente no les interesa hacer la prevención porque ese no es un incentivo para seguir exorbitantemente cobrando lo que sea. No hay ningún estudio en este país. Los estudios que nosotros tenemos dicen que claramente los recursos de la UPC que se giran ex ante son suficientes. Acabamos de entregar 750.000 millones de pesos de presupuestos máximos. Ya en la adición presupuestal está el resto de los recursos para pagar los presupuestos máximos, pero ese no es el problema fiscal del sistema. El sistema tiene una deuda que supera los 23 billones de pesos en las cuentas por pagar de las EPS, ojo, pero si ustedes revisan las cuentas por cobrar de las clínicas y hospitales, supera 30 billones de pesos. 800.000 millones de pesos que nosotros paguemos no van a resolver el problema. Además, porque les cuento una cosa, Daniel, este es un sistema de salud que no tiene regulación tarifaria. Entonces el Estado gira ex ante la UPC billones de pesos que pagamos, más de 50 billones de pesos a la EPS, y de ahí en adelante la EPS contrata a quien quiere, como quiere y por cuanto quiere. Eso no es sostenible. Por eso una de las propuestas, y en esto llegamos a un acuerdo muy importante con los partidos políticos, es la regulación tarifaria. Los partidos políticos, me parece a mí que con inteligencia nos proponen, pero ustedes no pueden poner un manual tarifario único. Hagamos un manual tarifario que sea de pisos y techos, porque no es lo mismo la calidad del servicio de una clínica privada que ha hecho su esfuerzo en inversión en tecnología, en ciencia, que una inversión, digamos, de otra clínica. Entonces eso va a desincentivar a quienes que lo hagan bien, lo hagan bien. Dijimos, de acuerdo. Ahí en ese último articulado quedó una regulación tarifaria, porque eso vuelve insostenible cualquier sistema de salud del mundo, máxime cuando en Colombia hay una integración vertical legal que es del 30%, pero hay otra integración vertical que tampoco vemos, y es la integración vertical de la EPS, que tiene su clínica amiga y le paga a su clínica amiga y pone al colombiano de a pie. Yo les cuento cosas que pasan en Colombia. Y de ahí para abajo también pasa que es que la clínica amiga contrata con los proveedores que están integrados al grupo de la EPS. Entonces hay una especie de subintegración vertical también. Es un sistema, así es, Daniel, es un sistema supremamente oneroso. Acá hay una cadena de mandados, de negocios, de intermediarios. Entonces al proveedor último de una tecnología o medicamento le pagan 3 pesos, pero al Estado le cobran 10 pesos. Esto no lo sostiene nadie. En ese sentido... Ministra, perdóneme una interrupción. Alejandro Gaviria, que era su compañero de gabinete hasta hace unas semanas, dice que el Ministerio de Salud está aplicando una estrategia de inacción destructiva, así es como la llama, que consiste en dejar quebrar el sistema para anotarse un punto ideológico. ¿Usted qué le responde al exministro Gaviria? Daniel, lo primero que te quiero decir es que el sistema viene quebrado desde que Alejandro Gaviria era ministro. Alejandro Gaviria lo sabe. Cuando Alejandro Gaviria era ministro... Puede ser que antes, en honor a la justicia. En honor de la justicia, pero él estuvo 6 años allí, el sistema estuvo en quiebra. Hay varias funciones de advertencia que ustedes pueden verificar, actos, documentos de la Contraloría General de la República, donde le advirtieron a los gobiernos colombianos, incluido Alejandro Gaviria, que es el ministro que más ha durado, que el sistema estaba en quiebra, en insolvencia. Los cuadros y las cifras de la Superintendencia de Salud muestran el desplome financiero de las EPS, y fue el propio Alejandro Gaviria quien adoptó las medidas de flexibilización de actos administrativos del ministerio para que esas EPS no siguieran en picada. Entonces, frente a ese conocimiento, no me parece que haya honestidad intelectual en la afirmación que hace, máxime de él, que sabe muy bien que el sistema hace muchos años viene en quiebra. Hace muchos años, ministra, le quiero reiterar, desde antes de Alejandro Gaviria, porque usted en su respuesta nos da la idea de que el sistema quebró en sus manos. Desde antes de Alejandro Gaviria. Imagínense que cuando estaba Álvaro Uribe presidente de la República, él emitió, eso fue, si mal no recuerdo, en el año 2009, los decretos de emergencia social en salud, porque había una crisis financiera del sector salud. Esos decretos de emergencia social en salud recibieron una negativa, un rechazo de la sociedad, porque una de esas medidas era
poner a los médicos a que asumieran de su gasto o, digamos, ponerlos como ordenadores del gasto y poner a los colombianos a asumir de sus propios ingresos los gastos del sistema de salud. Es una crisis estructural. La Corte Constitucional le tumba al entonces presidente Uribe los decretos de emergencia social en salud y exhorta al Congreso de la República a hacer una ley estatutaria que se hizo en Colombia, que se aprobó en el año 2015 y que es la que retoma este gobierno para poder presentar la reforma a la salud. Es decir, es un sistema que viene en quiebra por un problema estructural que nosotros estamos tratando humildemente, con todos los aportes, aprendizajes, con todo lo que inclusive ha aportado Alejandro Gaviria, los partidos políticos mejorar, pero lo que no podemos es hacer la del avestruz, que veníamos en un sistema maravilloso y que de repente llegó el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de Gustavo Petro se inventó una crisis para poder generar una reforma a la salud. Creo que eso falta la verdad y no corresponde con el histórico de este país. Sí, ministra, quisiera preguntarle por otro tema que es central en este momento para todos los colombianos y es la escasez de medicamentos, que pues, en honor a la justicia no es un asunto que esté ocurriendo únicamente en Colombia, esto está pasando pues, en muchas partes del mundo. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno actual en esa crisis de suministro de medicamentos y qué se está haciendo para solucionarla? Bueno, otra narrativa que no lo digo por ustedes, desafortunadamente la oposición está utilizando asuntos que vienen desde hace muchos años para generar manto de dudas sobre el gobierno. Yo aprovecho para mandarle un mensaje a la oposición. Si lo que quieren es oponerse a la reforma a la salud, discutámosla, pero utilizar los medicamentos, y esto fue lo último que le dije a las EPS, al sector farmacéutico, saquemos este tema de la polarización y el debate político porque se trata de la vida de los colombianos. Y quiero explicar lo siguiente. La escasez de medicamentos viene hace muchos años en Colombia. De hecho, en el año 2013 ya se tiene data de este fenómeno, que es un fenómeno global. Este fenómeno empeoró en los últimos 5 años en el país y tiene que ver con muchas variables, donde hay muchas responsabilidades. Lo primero que hay que señalar es que el Ministerio de Salud no es el comprador de los medicamentos, solo hace compras centralizadas de algunos medicamentos de interés de salud pública que no son los que están en la lista de la escasez. El Ministerio de Salud gira los recursos de la UPC ex ante a las CPS y las CPS con clínicas y hospitales hacen los contratos con las farmacéuticas. Entre otras cosas, como en Colombia en 3 décadas no tenemos un sistema de información público que dé cuenta de la maraña de transacciones económicas, y esto tiene que ver con la reforma, desde luego, el Ministerio de Salud hoy no tiene, pero también en el anterior gobierno, no tiene forma de saber cuáles son la maraña de contratos. En ese sentido, desde que llegamos, hemos instalado una plataforma para que se hagan los reportes de los contratos para nosotros poder hacer el seguimiento y podamos saber cuándo un medicamento va a escasear antes de, y no en el momento en que ya escaseó para poder tomar medidas. Este es un primer elemento. Estos son transacciones entre privados y por eso también la reforma de la salud, la reforma tiene un capítulo específico de innovación, ciencia y tecnología y de sistemas de información, porque el Estado tiene que tener el control de todas las transacciones que tenga que ver con la vida de los colombianos. Paradójicamente, ASEMI, que es el gremio de las CPS, nunca reportó frente a las diversas solicitudes que hizo el Ministerio de Salud cuáles eran las transacciones y contratos que tenía, pero luego sale a la prensa a decir que hay escasez de 1.300 medicamentos. Hablan de desabastecimiento, que es distinto a escasez. Cuando vamos a hacer la verificación desde el Ministerio de Salud, encontramos que no son 1.300, sino 700. Y encontramos que esos 700 no todos estaban desabastecidos. Ahí se llamaba ASEMI. Señores, no volvamos esto un asunto de la pugnacia política, más bien sentémonos, que esto lo tenemos que resolver ante todos y reporten. La medida que toma el Ministerio de Salud ante el no reporte de esta maraña de contratos es solicitar a la Supersalud que la Supersalud haga la solicitud como organismo de inspección, vigilancia y control a las EPS. Hasta el día de ayer verifiqué, porque yo verifico esto todos los días, cuáles son los reportes, y me dicen en la superintendencia que son reportes con informaciones que no corresponden. Entonces, empecemos desde ahí. Las dificultades que tenemos, yo le pedí a la Superintendencia de Salud celeridad para poder tener esta información y clarificar qué es lo que está pasando en esta maraña transaccional. Porque, ¿qué ocurre? Nos parece muy extraño
que haya medicamentos que se encuentran en el canal comercial. Tú vas a una farmacia y allá está el medicamento, pero en el canal institucional, que es donde las EPS y los operadores logísticos farmacéuticos tienen que proveer, no están. Eso solamente lo podemos saber en ese maraña de relaciones que tenemos que desentrabar con la Superintendencia de Salud. También hicimos la solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio para que hiciera los propios requerimientos a la industria farmacéutica. Pero aquí también hay otros temas que explican este problema de escasez de medicamentos. ¿Cuáles son esos temas? La industria farmacéutica es el dispositivo de propaganda más poderoso del mundo porque hace un lobby muy fuerte con los médicos para que los médicos manden ciertas fórmulas comerciales. Entonces la industria, como es un mercado y hay un papel, digamos, dominante de esos mercados que no han sido debidamente regulados en Colombia y en el mundo, esa industria empieza a inducir a los médicos a que prescriban una molécula. Si agotó esa molécula, digamos, eso puede servirles porque de alguna manera se encarece. Entonces, aquí hay unos mecanismos de mercado en el mundo que debería ser uno de los debates globales más importantes, si moléculas y tecnologías, innovaciones en salud que corresponden al cuidado de la vida deban dejarse al mercado. Varios países del mundo han adoptado mecanismos regulatorios muy poderosos para que estas situaciones no ocurran, pero ese es el caso de Colombia. Pero tenemos otros casos, ausencia de materia prima en el mundo entero. Medicamentos escaseen en el mundo entero. Hay otros casos, como por ejemplo en el caso de los anticonceptivos, donde la prescripción se orienta hacia un tipo de molécula comercial, pero el principio activo está en el mercado. Entonces lo que le estamos pidiendo a los médicos es que prescriban el que está en ese momento, digamos, disponible, porque si solo se prescribe una marca, y ahí viene todo el trabajo de la industria farmacéutica para que sea esa marca, porque genera cuantiosas ganancias, entonces efectivamente va a escasear de manera mucho más rápida. Hay otros casos, como por ejemplo, hay un solo laboratorio en el mundo que produce un antihipertensivo, que es para la presión alta. En unos estudios en el mundo encontraron que uno de los elementos de la producción de ese antihipertensivo, una de esas moléculas, es una molécula cancerígena y la retiran del mundo entero y no nos avisan. Y resulta que hay miles de prescripciones en Colombia diciendo que ese medicamento debe ser entregado y no nos avisa la industria cuando retiran, porque por un estudio posterior, por la falta de regulación global, encontraron que tenía elementos cancerígenos. Entonces es una variable de maraña, es una cosa compleja con responsabilidades múltiples que la oposición ha sabido reducir a que es culpa del gobierno de Gustavo Petro y la ministra de Salud para generar una crisis en la narrativa que han querido imponer frente al sistema de salud, cuando es un fenómeno global que viene hace varios años y que hay actores del sistema, digamos, que tienen unas responsabilidades inclusive superiores por la falta de acción regulatoria del Estado, y que por eso también es que me parece llamativo que por un lado se oponen a la reforma a la salud, pero por otro lado, porque la reforma a la salud va a dar instrumentos para obligar a la transparencia en todo este tipo de transacciones. Entonces, quienes se oponen a la reforma a la salud son los mismos que hoy acusan de que hay una responsabilidad completa y total del Ministerio de Salud y que entonces no hay que hacer opciones. Por eso, el llamado que le hicimos a los actores del sistema es: saquemos esto de la polarización política. Sentémonos, resolvamos caso por caso. Hemos hecho más de 15 mesas técnicas, pero si esto se utiliza como arma y como instrumento para oponerse a la reforma, es muy difícil que el país pueda tener claridad y podamos salir adelante con el tema. Señora ministra, usted es médica y algunos de sus colegas, con razón o sin ella, están diciendo que el proyecto de ley los va a convertir en empleados de un sistema público, en empleados públicos en últimas. ¿Es verdad? ¿A los médicos les va a quedar como primera opción ser empleados públicos para seguir desempeñando su oficio? Eso no es cierto y le agradezco mucho la pregunta, Daniel. En el capítulo de formalización de los trabajadores de la salud, lo que nosotros pretendemos es que se dignifique al médico, a la enfermera, al odontólogo. El 80% están precarizados en un sistema de salud que tiene los recursos y donde se desperdicia demasiada plata en todas estas cadenas de intermediarios. El 80% de la prestación de servicios de salud en Colombia es privada. Luego es imposible que nosotros estemos exigiendo que sean empleados públicos, pero es porque eso sería equivalente
a acabar con la prestación de servicios en Colombia. Y en ningún momento este proyecto de ley se propone ni estatizar, ni volver a un sistema completamente público, porque es imposible. Aquí necesitamos las clínicas privadas, los consultorios privados, la iniciativa privada en la prestación de servicios. Lo que nosotros estamos estableciendo es unos mecanismos de dignificación, pero para nosotros poder hacer esa exigibilidad a esas clínicas privadas mayoritariamente y a esos hospitales, que le paguen dignamente al médico, que le paguen a tiempo, que pueda tener todos sus derechos de ley, pues tenemos que garantizar el flujo de recursos, porque es que a una clínica que le pagan cada año, un hospital que le pagan cada 2 años o no le pagan, eso solo ha pasado en el sector salud y se ha normalizado en el sector salud, que eso es normal, que es normal que a un médico le paguen cada 6 meses sin intereses, a una clínica, a un hospital, y eso no se debe normalizar. Entonces quiero dejar muy claro, aquí en ningún momento existe en ningún artículo la obligatoriedad del empleo público, porque la mayoría de trabajadores de la salud, y yo que lo he sido y quiero seguirlo siendo el resto de mi vida, trabajamos en el sector privado. Es allí donde estamos pidiendo que haya justicia social con los médicos y los trabajadores. Sí, ministra, aquí hay una serie de consideraciones técnicas de fondo desde el punto de vista de los prestadores del servicio, pero tal vez un paciente cualquiera puede estar un poco confundido frente a lo que venga con los cambios que se plantean en la reforma. Entonces yo quisiera aterrizar un poco esta discusión hacia los pacientes y plantearle una situación cualquiera. Mi hijo lleva varios días con un dolor de cabeza que no le pasa. En el nuevo sistema, si pasa la reforma, ¿cuál debe ser el orden para que mi hijo reciba la atención de un neurólogo según el nuevo régimen que el gobierno propone? Bueno, entonces, el país, si se aprueba la reforma, el país se organiza en centros de atención primaria en salud. Tu hijo y tú deben estar inscritos en un centro de atención primaria en salud. Hay libertad de elección, eso fue otra discusión. Hoy el sistema actual no tiene libertad de elección. O sea, no importa donde yo viva, ¿me puedo inscribir en otro lugar? Ya te voy a explicar, ningún sistema de salud en el mundo tiene total libertad de elección. En ningún sistema de salud del mundo tú vas a entrar a una clínica, ni siquiera en Colombia. Tú no te vas a una clínica e inmediatamente te atiende el especialista. Los sistemas de salud tienen rutas de atención. El actual sistema no tiene libertad de elección. ¿Cuál es la libertad de elección que tienen los 7.5 millones de colombianos de las EPS por liquidar que nadie los quiere recibir? Ninguna. ¿Cuál es la libertad de elección que tienen los colombianos de 800 municipios en Colombia cuyo único prestación de servicios de salud es el hospital público? Ninguna. ¿O cuál es la libertad de elección que tiene el ciudadano que afiliado a su EPS, la única posibilidad de atención es la clínica de la integración vertical? Porque en Colombia hay gente que la mandan de Medellín a Bucaramanga, cuando en Medellín están todos los servicios de salud para conseguir una cita especializada, porque ahí es donde tengo mi contrato y porque me interesa es mi contrato y no el ciudadano. Entonces, en este nuevo sistema de salud, todos los colombianos estaremos adscritos a un centro de atención primaria en salud, sea público, como muchos les corresponde ya hoy, que son los hospitales de primer nivel, esa es la situación actual, sea privado, como quienes están hoy afiliados a muchas EPS, donde su primer centro de atención donde lo atienden es un centro primario, no es nada distinto a ese centro donde usted lo atienden, y usted tiene la posibilidad de escoger su médico. Y usted tiene la posibilidad de que si usted se va a pasar de barrio, pues lo trasladan al otro barrio. Y usted tiene la posibilidad de decir, yo prefiero que me atiendan cerca a mi trabajo. Y usted en ese sentido tiene libertad de escogencia, si es cerca de su casa o cerca a su trabajo. Daniel y Federico, ¿ustedes imaginan que la gente dónde más prefiere? Se hizo una encuesta. ¿Dónde creen que ustedes prefiere la gente inscribirse? ¿Cerca a su casa o cerca a su trabajo? Me imagino que cerca de la casa porque cubre a toda la familia. Así es. Cerca de la casa, la gente prefiere estar cerca de su casa. Pero ministra, es que en este sistema perdóneme si la comparación de empadronamiento, como del rey Herodes, que uno tiene que volver a su lugar de origen para buscar al médico, lo que yo quiero saber es si yo puedo escoger mi urólogo, si mi esposa puede escoger su ginecólogo, o si el doctor Díaz, que me ha visto toda la vida, no va a poder seguir verme porque no va a ser el que el centro de mi barrio me asigne. Le voy a hablar de un ciudadano de Caucasia, de la Colombia profunda. Ese ciudadano de Caucasia está inscrito en un centro de atención primaria en salud, sea público o privado.
Ese ciudadano cuando se inscribe va a tener dos opciones de red de mediana y alta complejidad. O sale por Montería o sale por Medellín, ¿cierto? Algunos escogerán salir por Montería, porque de pronto lo han atendido allá más, conoce los médicos y las clínicas de Montería. Otros escogerán salir por Medellín. Hay segundo elemento de elección. Primer elemento de libre elección, el médico del CAPS, su médico general de cabecera. Segundo elemento de elección, ¿cuál es la red de prestación de servicios? Porque ese centro de atención primaria en salud no está solo, tiene una red. Y esa red, lo que dice el proyecto de ley es que mayoritariamente debe agotar tu territorio o la zona contigua. No es el paseo de la muerte por todo Colombia. Pero esa red además es todo Colombia porque de repente tu niño, esto es un ejemplo, llegó y se inscribió en Bogotá y fue donde el neurólogo, pero de pronto necesita ya un procedimiento de muy alta complejidad que solamente tienen 3 clínicas en Colombia. Entonces, esas 3 clínicas de trasplantes, por ejemplo, en Colombia, van a estar conectadas a todos los CAPS del país. Por eso es que dentro del proyecto de ley, la ponencia, ¿qué se dijo? ¿Quién organiza la red? Que eso es lo importante para que usted tenga todos los servicios ahí. El Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Coordinando con quién? Coordinando con las gestoras, que van a ser una parte de la administración, porque habrá otra parte de la administración que será pública, y coordinando con los entes territoriales. ¿Y por qué con los entes territoriales? Porque ahí van a decir que entonces los gobernadores y los alcaldes, porque hoy en Colombia las secretarías de salud son las que habilitan las clínicas y los hospitales para que presten servicios. Entonces, la clínica, el hospital es habilitado por la Secretaría y el Ministerio organiza una red coherente con las necesidades del país y de la manera como se moviliza la ciudadanía en Colombia. Los ciudadanos en Colombia no se movilizan de acuerdo a la división político-administrativa. El ciudadano de Cartago no va a ir hasta Cali porque tiene Pereira, claro. Y así ocurre en todo Colombia. Parte de Cundinamarca sale por Bogotá. En Ministra, Chocó, pero perdóneme, hay una proximidad geográfica que yo la entiendo perfectamente y que habilita el sistema, pero es que si mi hija tiene cáncer, yo quiero que la atienda el mejor especialista en leucemia posible. Y es posible que si yo vivo en Puerto Rondón, Arauca, ese especialista esté en Bogotá y yo quiera verlo porque eso le da la posibilidad a mi hija de sobrevivir o no. Entonces, ¿cómo hago para llegar a ese especialista, a esa autoridad en la materia a través del sistema? ¿O eso simplemente no es posible? Y entiendo que por el interés macro yo tengo que subir los peldaños de asignación que arrancan en el CAPS, que van al centro especializado y que de pronto va a ser tarde cuando ya me den la posibilidad de llegar con... Tú me estás describiendo, Daniel, lo que pasa hoy en Colombia. Eso es lo que pasa hoy en Colombia. Pero ¿Qué es lo que va a pasar diferente? Lo que va a pasar en Colombia es todo ciudadano que quiera estar con el mejor especialista de cáncer tiene varias opciones a nivel nacional, o por lo menos los 2 más grandes centros de cáncer que hay en Colombia es el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto, recientemente el CETID de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Usted va a llegar allá, porque el sistema lo va a tener que llevar allá. Por eso le estoy diciendo, la red de prestación de servicios es nacional, porque todas las clínicas de trasplantes del país van a estar disponibles para todos los colombianos. Pero ¿qué es lo que cambia aquí? Lo que cambia es que tú tienes unos CAPS con unos equipos extramurales y allá van a ir a hacerle exámenes de detección temprana. La mayoría de gente con cáncer en Colombia llegan sin ser detectadas. Hay mecanismos clínicos, hay mecanismos paraclínicos para poderle hacer un examen a esa señora previamente, detectarlo a tiempo, hacerle el tratamiento ahí o mandarla de una vez al centro de alta complejidad, porque el cáncer en muchos casos es curable. Es una enfermedad que tiene una connotación catastrófica en el imaginario psicológico de la gente, pero es curable. En Colombia, la gente llega al cáncer ya al final, cuando poco se puede hacer y hemos perdido muchas vidas. Además, porque hay mecanismos de autorización que desaparecen en este proyecto de ley. Aquí se acaba la autorización de las EPS. Es la orden del médico tratante y posteriormente habrán unos mecanismos de auditorías externas sobre el médico, pero no es a costa de la vida del paciente, de la demora del paciente para hacerse un examen que nosotros vamos a hacer un control
y contención de gasto en el sistema. La contención del gasto o el control, porque no somos ingenuos, sabemos que los recursos son finitos, no es a costa de la gente. Lo vamos a hacer haciendo una regulación tarifaria, porque hay procedimientos en Colombia que los cobran 5 o 6 veces más caros que en el mundo entero, y eso no puede ser posible. Lo vamos a hacer con unos mecanismos de auditoría externa. Entonces, en ese sentido, hay unos equipos extramurales que van a ir a hacer la citología, vamos a detectar mucha gente enferma. Mira lo que nos está pasando en La Guajira. Nosotros estamos metidos en La Guajira, que por cierto, aquellos quienes estuvieron en gobiernos anteriores que nunca les interesó La Guajira, ahora sí les interesa La Guajira. Para decir entonces que unas mortalidades acumuladas que llevan años en Colombia son responsabilidad nuestra. Nosotros estamos haciendo un rastreo detallado en La Guajira, siguiendo niño por niño. Cuando tú haces eso, que es lo que queremos hacer en toda Colombia, se van a aumentar las cifras. Se van a aumentar las cifras porque vas a encontrar mucha más gente enferma y vas a tener que remitir más personas. Eso es lo que nos está pasando. Sí, es decir, lo que no está aumentando la morbilidad, la cantidad de enfermos que había, sino la posibilidad estadística de saber cuáles son las personas que están enfermas, y eso pues va a alterar las cifras. Claro que sí. La pregunta básica, ministra, es ¿cómo hago yo para llegar a tiempo con mi hija que necesita la atención de primer nivel si tengo que empezar a subir por los escalones del CAPS, del primer centro de atención, del segundo, y pasa un tiempo que es crucial para recibir la atención necesaria para salvarle su vida? Por eso te estoy diciendo que eso es lo que pasa hoy. Por ejemplo, tu hija hoy, en un proceso, porque digamos, si esto se aprueba, esto no pasa de un día para otro, porque tu hija va a seguir en la misma EPS. La misma EPS es la que va a territorializar. Hoy en Colombia tenemos suficiente experiencia, dado que se han liquidado 17 EPS, 3 en este gobierno y las demás en los anteriores gobiernos, para hacer los traslados con todos los tratamientos. Tutelas falladas, tutelas que se cumplen, el sistema sigue. Si tú estás siendo atendido por un especialista, tú tienes el derecho a exigir que tu tratamiento siga ahí, a no ser de que te ofrezcan algo mejor. Entonces, por eso es el proceso gradual. Es decir, las EPS van a estar 2 años, pero en esos 2 años las EPS van a organizar la población en términos, digamos, de esos centros de atención primaria en salud, pero van a mantener su red de prestación de servicios. Luego se transforman en gestoras y ya vamos un paso más, porque si algo aprendimos y me parece importante en todo este proceso de diálogo, es el proceso de gradualidad. Tú no cambias un sistema de salud de un día para otro, porque el sistema tiene que preservar en todo momento la prestación de servicios, y quienes tienen derecho adquirido los tienen que mantener. El sistema se tiene que cambiar es para el país desposeído, que es el que no tiene nada. Yo quisiera que nos detuviéramos en eso, porque hay muchos textos ahí de, más allá de las capacidades, digamos, sobre el papel que pueda tener un doctor, la relación médico-paciente es absolutamente determinante para el éxito de tratamientos de todo orden. Entonces, digamos que yo, por poner un ejemplo, usted es médico psiquiatra y yo estoy en un tratamiento con usted, pues no me da igual que me cambien de psiquiatra. Digamos, si yo me trasteo, lo que sea, quisiera poder seguir tratándome con usted. Entonces, eso es una posibilidad dentro del nuevo sistema. Feri, tú me estás hablando de todo lo que no pasa en el sistema de salud de hoy. ¿Tú crees que en el sistema de salud de hoy uno tiene la posibilidad de libre elección del médico, del especialista? Eso no existe. Eso existe para una minoría de la población que tiene prepagada. Yo he sido médica en ejercicio toda mi vida y yo tengo mi consultorio privado, he tenido, pues ahora no tengo mucho tiempo, pero los pacientes que tienen eso lo tienen que hacer de manera particular porque el sistema no provee esa opción. Por eso te estoy diciendo que la libertad de elección tiene que ver con que tú puedes escoger tu CAPS cerca a tu lugar de trabajo, cerca a tu lugar de tu casa. Ahí tienes un conjunto de médicos y ahí tienes a disponibilidad una red. En ningún sistema, de hecho la Corte Constitucional lo tiene tan claro, y el Congreso de la República, que el propio Congreso de la República, en la ley estatutaria, donde declara la salud como derecho fundamental, validado por la sentencia C313 de la Corte Constitucional, dice: existe libertad de elección de acuerdo a la habilitación y la disponibilidad de servicios. En ninguna parte del mundo tú vas a entrar donde tú quieras, y aún así el sistema que nosotros estamos proponiendo tiene más libertad de elección que el sistema que hoy existe en Colombia.
Fíjense en ustedes la libertad de elección de 400. ¿Saben cuáles son las cifras de la superintendencia? A propósito, a mí no me gustan mucho las discusiones sobre ranking internacionales porque depende de las variables que midan. Pero la realidad en Colombia es muy dramática. El año pasado en Colombia hubo más de 1.200.000 tutelas, quejas, peticiones y reclamos por inatención en salud. 450.000 personas. Y no es zona dispersa y rural, porque la gente de zona dispersa y rural se resigna a la muerte. No se queja, no escribe un correo electrónico porque es muy difícil, no manda una carta. Entonces no hay forma de saber. O sea, 450.000 son personas con acceso a comunicación. Que suplicaron por su vida en Colombia. Suplicaron por su vida en Colombia. Personas que acceden a un internet, que pueden leer, escribir. Imagínense la vulnerabilidad del resto del pueblo colombiano. Es que yo no entiendo, Daniel y Federico, ¿por qué tanto odio por nosotros estar planteando algo tan elemental como la defensa de la vida en Colombia? Bueno, tenemos ministra, los recursos para hacerlo. Hay una cosa, lo que pasa es que hay varios niveles, varias capas para entender esto. Hay un nivel macro de mirar el sistema desde la foto grande, desde el conjunto, y hay una serie de subsectores que también deben ser mirados. Por ejemplo, hay 1 millón de colombianos que han adquirido planes de medicina prepagada. Son una minoría, son 1 millón de los 50 millones de colombianos, pero 1 millón han comprado eso porque consideran que ellos y sus familias van a estar mejor atendidos si ellos pueden pagar por esa medicina prepagada. ¿Qué les va a pasar a ellos? ¿Van a seguir teniendo los mismos servicios al mismo precio? ¿Cómo les va a cambiar su sistema de relacionamiento con la medicina con la implementación del nuevo sistema si es aprobada la reforma de salud? No va a pasar nada, Daniel, porque la reforma a la salud no toca las prepagadas. Algunos de nuestros contradictores plantean porque además esto ha sido un debate descalificador. Quienes nos adversan no tienen ninguna propuesta alternativa. La propuesta alternativa es que vamos muy bien. Y lo que dicen es que esto va a ser un desastre, hay un apocalipsis, hay un caos, e inclusive he escuchado decir que con la reforma nuestra la gente va a correr a afiliarse a la prepagada. Qué poco conoce nuestro pueblo. Nuestro pueblo no tiene ese nivel de ingresos. El 70% de nuestro país es muy vulnerable. Personas en condiciones de pobreza, de bajos ingresos. Ni siquiera un médico general hoy con los ingresos que tiene da para pagar una prepagada que es más de 1 millón de pesos al año. Nuestro pueblo no tiene esas capacidades, pero quienes la tienen, en ningún momento este proyecto de ley se va a negar ni va a interferir con las prepagadas. Lo que nosotros queremos, y tenemos los recursos, porque se desperdicia demasiada plata en Colombia, que lo que queremos es concentrar y llevar bajo mecanismos creativos y diseños institucionales anticorrupción, es a más de 20 millones de colombianos de la zona dispersa, rural y urbana que no tienen esos privilegios que tienen las personas que están en prepagada. Yo sí hago un llamado, Daniel, respetuoso, a que seamos empáticos, es decir, nosotros no podemos mirar la salud de este país bajo la lente de los privilegios que tenemos, incluida yo, porque yo también soy una privilegiada. Pongámonos en los zapatos de esa gente que no tiene el acceso a ese médico porque no lo tienen. ¿Cómo puede ser posible que haya niños que no hubieran podido ni siquiera nacer en Colombia? Cuando la ciencia médica y cuando la salud pública tiene dispositivos para hacer controles prenatales, ¿por qué no permiten ese cambio? Que nosotros podamos direccionar mayor recursos para poderle pagar muy bien a un ginecólogo que se vaya a trabajar con las parteras al Pacífico, que un odontólogo se pueda ir a Arauca, que se pueda ir al Amazonas. Fíjense que ahora que yo estaba haciendo un recorrido por todo el país en audiencias públicas convocadas por el Congreso, la última en Arauca, la gente, les cuento una cosa anecdótica que me conmovió mucho, pues el día anterior habían dicho que se había hundido la reforma y la gente en Arauca salió nerviosa y llegó un adulto mayor, Pedronel, a llorar, triste, que por qué no les permitían a ellos acceder, llegó una señora triste, ¿y por qué no permiten el cambio en Colombia? Porque la gente está viviendo esto. Eso es el mensaje que yo le mando a todos los políticos y partidos de este país. Esto no es de colores, esto no es de que si somos liberales, conservadores, del pacto, esto debe ser una acción superior y nosotros tendremos toda la humildad
Si hay algo que falta para nosotros organizarlo, yo creo que las conversaciones que hemos tenido nos han ayudado a mejorar mucho. Cosas que no hemos visto las hemos retomado. Nosotros teníamos inclusive una postura mucho más vertical frente al tema de las EPS, pero hemos entendido que esas capacidades hay que utilizarlas, pero también hemos entendido que se necesita un sistema público, porque si el privado no quiere estar ahí, tenemos que tener unas capacidades en el tiempo de lo público para poder asumir esta administración. Sí, ministra, usted me lleva a un punto central. Hoy hemos hablado ampliamente del contenido de la reforma y yo quisiera sacarla por un segundo del contenido, porque para que toda esta discusión tenga sentido hay que hablar de mecánica política, es decir, usted tiene que lograr que la reforma pase. Para eso tiene que lograr concertar con los partidos, con los ministros del gabinete, médicos, pacientes y demás. Y yo vi en el diario El Tiempo esta semana una declaración que me llamó particularmente la atención y fue la del ministro Prada ministro del Interior, diciendo que él había quedado sorprendido cuando se enteró que se había radicado la ponencia de la reforma. ¿Usted no le parece que para ese trámite necesita advertir al ministro de la política? ¿Por qué saltárselo en una cosa como tan central? El día lunes hubo una reunión en la Casa de Nariño en la Presidencia de la República, en presencia del ministro Prada, los presidentes de los partidos y sus delegados, los ponentes, se discutieron y se llegaron a los acuerdos fundamentales y se llegó a la conclusión que ya entró este trámite, esto quedaba en manos de los ponentes. Hasta el día viernes, los ponentes estuvieron introduciendo muchos cambios que mandaron los presidentes de sus partidos para que esto se pudiera radicar. Y todo esto corresponde a un cronograma que señaló el presidente de la Cámara de Representantes, porque el gobierno tiene una serie de proyectos de ley, y más en esta comisión donde tiene 3 proyectos de ley fundamentales para el gobierno, que son las reformas sociales, y de acuerdo a este cronograma, pues los ponentes, digamos, procedieron a hacer algo que además es legal y legítimo en la autonomía del Congreso de la República. Ya. Ministra, y hablando de esa mecánica que es necesaria para la aprobación de un proyecto de ley, más para una reforma a la salud, que es un tema grande, que toca muchos intereses, ¿cómo va su relación con el presidente del Senado, Roy Barreras? Muy buena relación, nos reunimos recientemente, estuvimos desayunando, conversando sobre cuáles eran como esas esencias que había que mantener, sobre las modificaciones que había surtido en las discusiones que habíamos tenido este proyecto de ley. Yo creo que estamos en buenas relaciones. Bueno, eso, por lo que usted nos cuenta, ha mejorado mucho porque tuvo un momento bastante tenso y muy público esa relación, pero entonces ahora ustedes desarrollan una estrategia político-legislativa que comprende convencer uno por uno a los parlamentarios para lograr tramitar la reforma. ¿Usted cómo ve la cosa hoy? ¿Cree que lo va a lograr las mayorías en la Comisión Séptima, en la Cámara entera? ¿Cómo espera persuadirlos? Porque usted puede hacerlo de la mano con el ministro Prada, con Roy, o usted sola contra Roy, de golpe contra el ministro Prada y contra los directores de los partidos que tienen, digamos, no estamos hablando de cualquier director, tiene una influencia muy grande sobre sus parlamentarios. Mire, la democracia son reglas ciertas con resultados inciertos. Hemos tenido muchas reuniones. Yo creo que uno de los proyectos de ley que más reuniones ha tenido a todos los niveles, a nivel político, a nivel social, ha sido este. Inicialmente, la Cámara de Representantes planteó unas audiencias. Yo creo que esas audiencias sirvieron mucho para la sensibilización de los congresistas frente a este proyecto de ley. Por supuesto que esto es un proyecto de ley del gobierno y mi función legal y constitucional, además, es explicar este proyecto, convencer al Congreso de la República para que vote por este proyecto, y eso es lo que estamos haciendo. Permanentemente, desde octubre del año pasado, yo mantengo desayunos con las comisiones séptimas de Cámara y Senado. Antes de ser radicado el proyecto de ley, nosotros ya teníamos unos diálogos con el equipo experto. Daniel y Federico, mire, estos son temas, digamos, muy complejos. Yo creo que el tema de salud es uno de los temas más complejos desde el punto de vista técnico, porque tiene muchas aristas, desde el punto de vista financiero, constitucional, jurídico, científico. Entonces, en ese sentido, es nuestra labor aclarar todo tipo de inquietudes, porque si tú en un proyecto de ley de estos, como en el de pensiones, me contaba la ministra Gloria Inés,
Modificas un artículo, tumbas una fuente de financiación del sistema. Entonces, evidentemente, permanentemente hay una consulta de los equipos técnicos de las UTLs con los equipos técnicos del ministerio, porque también, digamos, es una iniciativa del gobierno que el gobierno tiene todo su derecho a explicar. Ministra, yo entiendo que la explicación es parte del proceso de persuasión, pero en Realpolitik, esto, cuando uno lo negocia con los congresistas, se va a puestos, se va a contratos, se va a lo que usualmente se llama mermelada. ¿El gobierno del cambio está dispuesto a apelar a la mermelada para conseguir esos votos? Yo le digo una cosa, Daniel, yo creo que es un asunto más profundo. Mire, esto es un gobierno de coalición y este es un gobierno de una coalición muy variopinta. Es una coalición progresista, liberal y hasta conservadora. Yo tengo compañeros en mi gabinete que son conservadores, que son liberales, que representan estas colectividades. Yo creo que lo que está a prueba en una coalición donde ya hay participación de esos partidos, la mayoría de partidos políticos que están en el Congreso, exceptuando quienes se declararon independientes en oposición, participan del gobierno. Y eso es abierto, público y ocurre en todas las democracias del mundo. Eso no debe generar, digamos, ninguna espectacularidad. Yo creo que el desafío es si la coalición resiste un acuerdo programático alrededor de estos cambios. Esa es la discusión que estamos teniendo en este momento. ¿Hasta qué punto logramos a través del trámite del Congreso consensuar el programa? Y el programa tiene que ver con todos estos detalles y toda esta discusión de contenidos, que es lo que a la larga se va a definir en el Congreso de la República. Ese es el desafío mayor. Sí, digamos, uno, por supuesto, en un contexto de esto se habla de discusión de contenidos, pero alrededor de esos encuentros políticos, pues, se generan toda serie de suspicacias, y quiero preguntarle por una en particular para que usted tenga la oportunidad de referirse a este tema. Y pues porque hace unos días la W Radio aseguró que usted acudió a una reunión con aspirantes políticos en Arauca, que son fichas del liberal Germán Rosso, ponente de la reforma. ¿Usted qué tiene que decirnos, ministra, sobre ese episodio? A mí me llamó mucho la atención que eso fuera noticia. Que sea noticia que un ministro se reúna con congresistas, pues me parece una cosa muy extraña, porque yo permanentemente mantengo reuniones con congresistas, máxime con los congresistas de las comisiones séptimas, donde reposa la reforma a la salud. De ahí se derivaron inclusive titulares que decían que estábamos ofreciendo prebendas. Por favor, solamente con un video donde estoy saliendo, donde está el ejército, donde está la policía, donde hay una cantidad de cosas, es lo que suscita la llegada de un ministro de Estado a cualquier comunidad, a cualquier ciudad. Si ustedes pueden ver, hay unas proposiciones votadas institucionalmente por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en donde ellos invitan al ministerio. Yo no he podido ir a todas porque pues tengo, digamos, otras funciones, pero han ido los viceministros a las comunidades. En este momento me correspondió ir a Arauca y teníamos reuniones con los congresistas. Yo me reúno con los congresistas en todo el territorio nacional porque es mi función, porque me corresponde. Porque pero esto no era de congresistas, ministra. Esto fue además que había un aspirante a una alcaldía en donde decían además que había como el propósito de silenciar unas investigaciones que existían por malos manejos relacionados con el tema de salud. En fin, son muchas. Ya son relatos paralelos, Daniel, pero tú no puedes derivar de un video donde yo estoy reunida con unos congresistas todos esos relatos. Yo no sé si habían candidatos o no, porque te cuento que yo llego a ciudades y en esas ciudades puede haber aspirantes a lo que tú quieras. Además, porque hoy en Colombia no hay nadie inscrito oficialmente para ser candidato. No hay nadie inscrito, no hay ningún acto de campaña. Yo como funcionaria pública lo que no puedo asistir es un acto de campaña. Pero si yo llego a un evento público, ahí van a llegar líderes, precandidatos, que yo no sé si son o no son, porque yo realmente no voy en función de la política local de Arauca. Cuando voy a muchas veces, hay muchas pugnacidades. Por ejemplo, estuve en el Tolima, entonces se retiran unos, llegan otros, y por supuesto uno entiende que estamos a puertas de entrar a un proceso electoral. Cuando hay inscripciones de candidatos, nosotros tenemos que tener las precauciones y legalmente advertir que vamos en función de
las funciones que el gobierno nacional ejerce en el territorio. El gobierno nacional no se puede alejar de los territorios de Colombia que porque haya un proceso electoral en ciernes. Entonces, todos esos relatos alrededor, no tengo conocimiento de esos relatos. No sé quiénes eran los candidatos, los precandidatos, y quizás en las demás regiones donde llego también hay candidatos y precandidatos. Eso sí, cuando ya haya candidatos inscritos, la prohibición legal que tenemos nosotros es que no podemos participar en ninguna campaña y en ese momento nosotros tenemos que extremar medidas, pero no nos pidan que nos alejemos de los territorios colombianos porque hay unas disputas electorales allí, porque nuestro gobierno es un gobierno del territorio. Tiene que seguir yendo a los territorios y a dialogar, a explicar, además porque ese ha sido el talante de nuestro gobierno. Sí, ministra, este debate de la reforma, que es un debate muy de fondo, pues por supuesto se libra en el Congreso, en las reuniones citadas por el gobierno, con las asociaciones de profesionales y demás, pero hay otro escenario en donde se debate que no es necesariamente el más propicio para dar discusiones de fondo, que es las redes sociales. Yo quisiera que habláramos, ministra, un poco de eso. El presidente Petro, lo cierto es que ha incurrido en informaciones falsas en sus redes sociales para hablar del sistema de salud. Metió en Twitter unas fotos de unos hospitales en ruina que resultaron ser venezolanos, difundió indicadores erróneos sobre el sistema y ha sugerido sin evidencia que es el peor sistema del mundo. Yo quiero preguntarle, ministra, francamente, si usted no cree que por cuenta de esas exageraciones es razonable que haya gente que piense que ustedes quieren arrasar con todo lo que hay en el sistema actual. Entonces, de lo que hay hoy, ¿cuáles son las cosas que ustedes realmente rescatan y quieren mantener? A mí no me preocupa el problema de que el presidente Gustavo Petro se haya equivocado montando unas fotos que no eran. Me preocupa es que eso sí ocurre en Colombia. El problema de fondo no es la equivocación en la foto. El problema de fondo es que en Colombia hay 600 municipios donde en zona rural no hay ni siquiera un puesto de salud. El problema es que en Colombia se cerraron o nunca se abrieron 300 salas de parto en la zona dispersa y rural. Y el problema es que hay hospitales, puestos de salud en ruinas en todo el territorio nacional, cuando este país tiene el 7% del PIB en inversión en salud y tenemos billones de pesos para hacer inversión. O sea, el problema de fondo, no la foto. Y ese es el llamado que yo quiero hacer. Entonces, en ese sentido, el problema no es ni siquiera la discusión del ranking, porque pues evidentemente si nosotros vamos a hacer una competencia de ranking, que cada uno mide variables distintas, hay unos donde a Colombia le va bien y otros donde Colombia está mal. El problema es la realidad del pueblo colombiano. Yo quiero que vayan a las regiones de Colombia a ver si no es cierto que aquí se hace el paseo de la muerte en Colombia. Yo quiero que por favor me expliquen cómo le vamos a decir a este país que no nos dice nada las tasas de mortalidad materna, los indicadores trazadores de salud pública de mortalidad perinatal, infantil que tenemos en este país. Las mortalidades que estamos teniendo en este momento por enfermedades de las que se murió, hace un siglo se murió Simón Bolívar por tuberculosis y que se siga muriendo gente en Colombia por enfermedades que ya superó el siglo XXI y el siglo XX. Ese es el problema de fondo. Eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que debería estar discutiendo el país y eso es lo que nosotros pretendemos resolver con la propuesta, que no va a ser de un día para otro, pero estamos proponiéndole al país con lo mejor que nosotros podemos hacer, con el pensamiento democrático, con el esfuerzo y el capital político del gobierno de que salgamos de esto y que no aceptemos más esto. El país no puede aceptar más que gente que no debió morir muera, que niños que debieran nacer no nazcan en Colombia. El presidente Petro nos dijo que si se cruzaban unas líneas rojas, él prefería retirar del Congreso el proyecto de reforma y dejar que el estado de cosas se encargue de liquidar el sistema. Yo quiero preguntarle, señora ministra, ¿cuáles son esas líneas rojas que ustedes consideran y qué pasaría con los pacientes colombianos si el sistema colapsa, si entra en crisis? Bueno, lo primero es que el sistema ya está en crisis. El sistema ya está colapsado. Yo no creo que haya sistema de salud en el mundo que tenga las deudas, los desfalcos que tenga el sistema de salud en Colombia. ¿Desfalcos? Claro, estamos hablando, Daniel, de un déficit de 23 billones de pesos. ¿Sabe qué me decía? No voy a decir el nombre. Déficit es que hace falta un presupuesto. Desfalco es que alguien se robó esos recursos. Claro, y eso también ha pasado en Colombia, Daniel. Es que ¿sabes qué es lo peor? Lo peor no es ni siquiera lo que sabemos, es lo que no sabemos.
porque todavía no ha habido fallos. A mí me preocupa mucho que no haya fallos todavía en Colombia de investigaciones penales, fiscales y disciplinarias que deberían en este momento tener resultados en el país. Conocimos casos, uno que tú conoces muy bien, que es el de Saludcop. Conocemos otros casos, como los carteles de la hemofilia. Es que la propuesta de la reforma a la salud también es una propuesta contra la corrupción. Es que un país que acepte que más de 70 billones de pesos rueden sin mayor control, que el Estado gire y ruede sin control esa plata y que ni siquiera la superintendencia en este momento vigila esos recursos por autorreportes de aquellos quienes manejan esa plata, eso es una cosa muy opaca. Pero ¿cuáles son las líneas rojas? Perdóneme, señora ministra, vuelvo a la pregunta original, que el presidente Petro y usted consideran que no se podrían tolerar y que sería mejor retirar la reforma. Si eso mire, Daniel, todas las personas, gobierno, iniciativa parlamentaria o la sociedad civil que presente un proyecto de ley es para que haya un cambio. Tú no haces un esfuerzo político de presentar, porque si tú presentas una iniciativa de política pública es para que cambie. Pero si a la final esa iniciativa de política pública es para que todo siga igual, entonces ¿para qué la iniciativa de política pública? Pues no tiene sentido. Si le damos una vuelta a eso y al final quedamos en lo mismo, no solo el presidente, cualquier parlamentario, cualquier persona que tenga sentido común sabe que una propuesta que al final no vaya a resolver el problema que se propuso resolver, pues deja de tener sentido. Eso pasó con la reforma política, que en el camino dejó de tener sentido porque no, al final no resolvía los problemas que pretendía resolver en el sistema político electoral en Colombia. Entonces, lo que plantea el presidente es apenas de sentido común. Si la propuesta no nos permite resolver el problema que queremos resolver y que yo he descrito solventemente en esta hora de diálogo, pues ya habría que mirar qué se hace, porque pues entonces no vamos a, porque es que uno no va al Congreso simplemente a discursar o porque el gobierno tenga la obligación de hacer, uno va al Congreso a resolver problemas concretos para los colombianos. Sí, usted, ministra, justamente anota que la intención del gobierno de ninguna manera es maquillar de cambio algo que termine en que todo siga igual. Esos cambios que plantean ustedes de fondo en el sistema, pues por supuesto que tienen unos efectos políticos. Muchos observadores de la política consideran que la posición de su reforma, que ha sido también la del presidente Petro, ha sido políticamente nociva para el gobierno. Rompió el gabinete, tiene en el limbo la coalición en el Congreso, pues hasta ahora no parece haber logrado, por ahora, el respaldo de las mayorías. ¿No cree usted que el efecto político en este momento del gobierno ha sido tal vez demasiado notorio, demasiado fuerte? Bueno, lo que pasa es que no sabemos si hay respaldo o no de las mayorías porque es que el proyecto de ley todavía no ha iniciado trámite. Por ahora ha habido una discusión de opinión pública, insisto, no muy referida a los contenidos, sino muy referida a lo que pasa alrededor. Entonces, en ese sentido, no podemos hablar si hay mayorías o no, porque eso solo se define desde el punto de vista legal y procedimental en el trámite parlamentario, en la manera como eso se manifiesta, y eso sí es incierto. Nosotros no podemos saber qué va a pasar a futuro. Luego les digo, reglas ciertas sobre resultados inciertos. Eso es un proceso democrático. Ya se verá en el camino qué pasa. Antes de la Semana Santa surgió una campaña en redes sociales pidiendo su renuncia, señora ministra. El numeral era Renuncie Corcho. Fue tendencia nacional, creo que más de 2 días. La revista Semana se sumó a la campaña con una portada titulada La ministra obstáculo. Yo quiero preguntarle a usted como ser humano si esa arremetida la llevó a pensar en renunciar, si usted misma se siente un obstáculo para el trámite de la reforma al sistema de salud. Daniel, desde el mismo momento en que el presidente Gustavo Petro me designó como ministra de Salud, ha habido campañas en redes en contra mía, entre otras cosas, ataques personales. Yo sí hago un llamado a la dignificación de la política. ¿Por qué no discutimos sobre los problemas, sino sobre las personas? El país se merece una dignificación de la política. Esto no es antes de Semana Santa. Yo llevo 8 meses soportando toda una andanada de redes sociales, de insultos, de ataques, de odio, de polarización, de amenazas alrededor de las personas que nos apoyan en este proceso social. Ha sido una andanada muy fuerte. Por eso el llamado es, tiene que producir odio, que nosotros queramos que los colombianos accedamos a la vida. ¿Será que no somos capaces de ponernos por encima de nuestras diferencias para que además
podamos sacar esto adelante como un proyecto de nación. ¿Será que Colombia no va a poder dar ese cambio? Eso es lo que está a juego en este momento. Pero aparte de eso, te quiero decir que uno ve a veces unos reportes de prensa, y no me quiero referir específicamente a nada, donde no está mi voz, donde no hubo contrastación con mi voz. Entonces hay un montón de relatos donde nunca hubo una contrastación sobre si esto pasó o no pasó, pues yo no sé, digamos, pero vuelvo e insisto, la que nosotros nos interesa es que superemos en este país una polarización sobre algo que no debería polarizar, que es el derecho a la salud de los colombianos. Señora ministra, muchas gracias por haber atendido esta entrevista con Cambio. Para nosotros es muy importante conocer su voz, su punto de vista en un momento que es crucial, el trámite de la reforma a la salud, y que, por cierto, no está todavía mayoritariamente aceptado que la forma correcta de tramitarlo sea como una ley ordinaria, o si es una ley estatutaria debe entrar por la comisión primera, y que después de todos estos esfuerzos, si finalmente usted y el presidente Petro logran la aprobación de la reforma a la salud, todavía se podría caer en la Corte Constitucional. Como toda ley en Colombia, tiene que surtir todos los trámites del Estado de Derecho. Para eso estamos. Ok. Ministra, muchas gracias. Gracias. Bueno, un abrazo y gracias. Mil gracias.